Ya, y estamos de regreso nuevamente con Reinaldo Berríos, nuestro editor periodístico. Reinaldo, estamos en este capítulo de Iquique al día en cuarentena, analizando como siempre varios de los temas más importantes que tocan a nuestra sociedad. En la primera parte hablamos de pandemia, en esta segunda parte, mira, me gustaría de alguna forma enganchar ese tema para que comencemos lo que teníamos que analizar con el tema que se engancha con pandemia, que es esta forma que el gobierno priorizó a la gente que debe vacunarse, digamos, la distribución de la vacuna en Chile. Primero, ¿cómo ha estado eso? ¿Cómo lo has visto? Que independiente de la rapidez, parece que la priorización no fue muy acertada. Sí, yo creo que ha sido bastante confuso el gobierno en esto, porque se publicó un calendario, ¿cierto?, que partió con que estaba claro que eran los mayores de 95 años, después de 94, 95, en fin. Hasta ahí las cosas estaban más o menos claras, que fue como la primera y segunda semana. Uh-huh. Pero después empezaron a meter, ¿cierto?, a funcionarios esenciales del Estado, a unas categorías bastante difíciles, digamos, de asimilar. Claro. Y ahí empezó a entrar, como decíamos en el segmento anterior, entró de repente el caballero que le faltaban 5 días porque a él le iba a tocar el otro viernes, entonces bueno, ya igual pase. Empezó a entrar la señora que iba acompañando a la que tenían que vacunar, porque aproveche que ya está aquí, bueno, vacúnese. Claro. Y empezó a entrar cualquier cantidad de gente, son 37.000 personas al día de hoy que se vacunaron sin tener ninguno de los requisitos que se necesitaban. Entonces, por eso decíamos, ¿cierto?, que este tema de saltarse la fila es un tema, yo creo, desde el punto de vista ético bastante grave, porque están, ¿cierto?, esas personas impidiendo que otros que sí necesitan, ¿cierto?, ser prioridad, no lo puedan ser. Entonces está todo el tema de la gente que tiene, ¿cierto?, comorbilidades, que son personas que tienen enfermedades de base. Recordemos que cuando comenzó, ¿cierto?, se comenzaron a entregar los datos de las personas fallecidas, siempre se hizo hincapié en que las personas tenían enfermedades de base, que este señor tenía, no sé, era diabético, que tenía problemas de hipertensión o problemas cardíacos, no sé qué, y todos los días prácticamente dan la bitácora, digamos, de la ficha médica de cada persona que fallecía. Entonces, se supone que esas personas debieron haber estado, ¿cierto?, en una prioridad. Entonces, después vino la presión también, ¿cierto?, del tema de los profesores. Ajá. Una cuestión que es bastante, yo te diría, no sé, en buen chileno tirar de las mechas, digamos, porque que los profesores entren el 1 de marzo o entren el 1 de abril, no sé en qué cambia, ¿cierto?, un programa de desarrollo de trabajo escolar durante un año. Estuvieron un año, ¿cierto?, un año completo, el año pasado, haciendo, ¿cierto?, toda la clase por teletrabajo, por teleclase. Y resulta que ahora el gobierno se empecinó en que tenían que entrar el 1 de marzo, ¿ya? Y eso ha hecho, ¿cierto?, que algunos profesores que no cumplían la edad, porque en el calendario parecía que eran profesores mayores de 60, bueno, también fueron a ver si los vacunaban. Y bueno, de repente, no sé, estaban, ¿cierto?, no había nadie en la fila, o la gente que estaba ahí, no sé, aquí en el estadio, son muchos funcionarios, entiendo que hay como 15 vacunatorios ahí solamente en Tadeo Janque. Le decían, bueno, pase ya, usted profesor, ya vacúnese, pero tenía 30 años, 35, no sé qué. Entonces, ahí se produjo todo un desorden, e insisto, digamos, ¿cierto?, dejando para después, entiendo que para el 8 de marzo, recién ahí van a empezar a vacunar a las personas con comorbilidad. Entonces, ahí ha habido un desorden, y que ha estado alentado también, e insisto en eso, ¿cierto?, porque los alcaldes, bueno, el alcalde le dice, oiga, usted, yo lo vacuno, ¿cierto?, usted que maneja colectivo, yo también lo vacuno, usted que trabaja en la feria, bueno, venga para acá, yo lo vacuno, porque después le van a pedir el voto, digamos, ¿cierto?, para el 11 de abril. Entonces, ahí yo creo que la cosa se anduvo desarmando, y bueno, llegó al nivel, ¿cierto?, en que el gobierno tuvo que hacer un decreto, ¿cierto?, para ordenar ya definitivamente que se cumpliera el calendario. Exactamente. Ahora,
Reinaldo también, lo que te hablaba esto de las priorizaciones, tú me decías el de los profesores, sin embargo también hay otras partes que vale la pena analizar o que por lo menos la gente, el público lo sepa en sus casas. Se han vacunado camioneros. Yo entiendo que un camionero anda solo. No entiendo que debería. Hay camioneros que andan acompañados, pero normalmente deberían andar solos. Bueno, pero no tienen el contacto con muchísima gente en el momento, vas en la carretera, etcétera. Se han vacunado candidatos a concejales, alcaldes, a constituyentes, toda la cantidad de candidatos que hay. Equipos de básquetbol. Entiendo porque... ¿Por qué un equipo de básquetbol? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos justamente, porque el equipo de básquetbol sí, pues tenía el contacto, pero podéis no jugar un rato. Sí. Pues salvo que juegue en la NFL. No sé. Claro. Equipos de campañas políticas. La gente que anda haciendo campañas políticas para los candidatos se han vacunado. Se han vacunado transporte escolar. Yo no te digo que no sea necesario vacunarlos, porque también tienen que ir con niños, etcétera, si es que van a ir a la escuela. Pero si es por eso, también tienen que vacunar a los almaceneros, claro, que son parte del tema. Tendrían que vacunar a la gente del transporte público, que también va a tener que utilizarse cuando entren a clases. Entonces, y además, el transporte escolar es un tema privado. No son parte de los trabajadores críticos del estadio. El otro día acá en Iquique fueron a vacunar gente del puerto. Se trasladó para allá el vacunatorio. Entonces te dicen, parte de la logística, sí, pero todos somos parte un poco de la logística. Todos somos parte un poco de lo que es necesario para mover la ciudad. Aquí lo único esencial es la gente de la salud. El resto todos podíamos esperar. Ahora, que se hayan vacunado, por ejemplo, a militares. Igual, ¿cómo te explicas tú que de alguna forma... Porque es esencial, ya, puede ser esencial, pero el militar normalmente tiene mejor salud, está preparado para la guerra, son delgados, son atléticos, son un montón de cosas que no los convierte en una población, como la palabra crítica, de riesgo, exactamente. Son como los futbolistas. Tú sabes que muchos futbolistas, ¿cierto? En todo el mundo se han contagiado. No sé de ninguno que le haya pasado algo grave. Ninguno, pues son tipos deportistas, ¿cierto? Que todos los días tienen entrenamiento, los médicos los revisan una vez a la semana. Claro. No tendría ningún sentido vacunar a los futbolistas. Y lo otro que también se han vacunado, los jueces. Se han vacunado los parlamentarios. Ese es para un capítulo aparte el tema de los jueces, ¿eh? Sí, ¿qué quieren que te diga? Jueces parlamentarios, que según yo veo que estoy cubriendo esto para varios medios normalmente, están todos en teletrabajo. Sí, o sea, ahí hasta te diría, ¿sabéis que mejor vacunen a los camioneros, vacunen a los del transporte escolar? Claro. Pero los jueces y los parlamentarios que han estado todo el tiempo en teletrabajo, ahí tú empezáis a decir... la cosa no es solo parece en Perú el desorden y el agarra Aguirre y el que sálvese quien pueda. Acá también la situación se da en algunos momentos. Así, no es Perú el único, digamos, que ha cometido el pecado. En otros países también ha ocurrido. Incluso en Curicó, no sé si te acuerdas que robaron 40 vacunas, así que pretendían iban a vender a 100 lucas la vacuna. No en vano, son 4 millones, digamos. Pero después iba a llegar la persona, oiga, yo vengo a la segunda dosis, ¿quién lo vacunó? No, me vacunó el vecino que me vendió la vacuna hace un mes atrás. No, es impresentable. Si te vayas a comprar la vacuna, cómprate 2. Claro. Cómprate 2. Realmente es una situación, digamos, que ojalá que se mejore, ¿cierto? Y que también tiene que ver con las vacunas que van a llegar y que están prometidas. Yo te decía, ¿cierto?, antes de entrar en la conversación, que hay que recordar que también ahí con las promesas, digamos, de las cantidades de vacunas que iban a llegar y las fechas, ha habido bastantes cambios también, porque en algún minuto, a mediados de enero, se dijo que a fines de febrero iban a llegar 2 embarques de 6 millones de vacunas, 3 más 3. Y en la primera semana de marzo iban a llegar otros 3 millones más, o sea, 9 millones de vacunas chinas.
Bueno, ahora resulta que esta semana nos hemos enterado que van a ser solamente 2 embarques de 2 y 2, son 4, y nos van a quedar debiendo 5 millones de vacunas, así que algo no pasa, algo no está bien ahí con el tema de la información. O sea, no creo, digamos, que las farmacéuticas sean tan, digamos, informales, ¿cierto? Que te digan, ya, mira, voy a ver cuántas podrían ser 9 millones, no, o sea, que pueden ser 6. No creo que funcione así el tema. No se trata de culpar a nadie, pero ¿a quién le crees más? ¿A la farmacéutica o al ministerio, al gobierno? A ninguno. No, yo creo que también las farmacéuticas tienen presiones. O sea, aquí hay un tema de fondo que nadie ha comentado, ¿cierto? No, por lo menos públicamente no ha sido tema. Es qué es lo que ofreció el gobierno chileno al gobierno chino para tener esta priorización que hemos tenido. Porque claro, todos nos felicitamos, ¿cierto? Qué bueno que lleguen luego las vacunas, pero hay una serie de proyectos chinos acá en nuestro país, hay una serie de inversiones que requieren de una serie de permisos, ¿cierto? De la burocracia del Estado, y no sabemos en este minuto, pero yo no quiero ser pitonizo, pero de aquí a un año más o un par de años nos vamos a encontrar con que tales o cuales empresas probablemente, ¿cierto?, se les facilitó el ingreso o el que hayan, ¿cierto?, se hayan instalado en Chile bajo la modalidad esta de una especie de trueque, digamos, con estas vacunas que llegaron tan rápidamente a este extremo del mundo. No me extrañaría que eso pase, digamos, bueno, ojalá que me equivoque, pero tú sabes que los periodistas siempre somos un poquito perspicaces y andamos viendo debajo del agua. Oye, y en este caso yo creo que es verdad. A lo mejor esa información está en los computadores que el MinSal no quería pasar para la revisión. Puede ser, mira, puede ser. Sí, es que es raro, ¿eh? ¿O no te parece raro a ti? No. Que Chile tenga Chile tenga una prioridad. Chile tenga una prioridad por sobre otros países. Bueno, pero está en Europa, por ejemplo, Karim, ¿cierto? En Europa no se están vacunando con la vacuna china ni con la vacuna rusa, pero por un tema ahí ya más bien ideológico, o sea, que los chinos son todos comunistas, o eran, digamos, alguna vez fueron, y los rusos todavía, digamos, siguen siendo. Entonces no nos vacunamos con esas vacunas. Bueno, y mientras tanto se muere la gente en Italia, ¿cierto? Qué sé yo, en Europa, en España, en todos lados. En Europa está complicadísimo con el tema. Claro, 500 personas diarias se mueven en cada uno de esos países y ellos no quisieron, ¿cierto?, llevar las vacunas chinas. A lo mejor también hay un tema bueno. Pero Reinaldo, mira, te dejo así como la inquietud, a ver qué va a pasar en un año más. Siempre, en realidad, van a salir esas cosas. En realidad siempre lo pensé como que habíamos pagado un poco más. Reinaldo, voy a dar el calendario, pero después te voy a dejar listo con el tema. Vamos a hablar de la ilegalidad de la expulsión de los venezolanos. Ok, el lunes 22, ponga usted atención, el lunes 22, trabajadores de la educación, o sea, profesores entre 55 y 59 años, mayores de 65, no trabajadores de la educación. O sea, estoy diciendo, cuando digo voy a decir profesores de tal edad, no profesores de tal edad, para que lo entienda bien en su casa. Martes 23, profesores entre 50 y 54 y personas mayores de 65, aunque no sean profesores. Miércoles 24, profesores entre 45 y 49, mayores de 65. Bueno, toda la próxima semana hay gente mayor de 65 que no sea profesor, pero a la vez profesores el jueves 25 entre 40 y 44. Y el viernes todos los rezagados de la semana. Luego venimos con marzo, el lunes 1, entre 29 y 36 años, profesores y personas de 64 años. Martes 2, profesores entre 32 y 35, personas de 63. Miércoles 3, profesores entre 28 y 31. Bien, ¿ah? Lolos, jóvenes y personas de 62. Y empieza la segunda dosis el martes 2, el miércoles 3. Jueves 4, profesores de 24 a 27. ¿Hay profesores de 24? Sí, recién salió la U. Y personas de 61 años. Y viernes 5, profesores o trabajadores de la educación de 23 y menos años. Sí, profesores de 18 que salieron precoces. Claro, y personas ya de 60 años. Sí. Mira. Ahí van a estar todos los profes vacunados. Todos los profes vacunados, ya. Terminamos con el cacho ese. Claro.
Ahora seguir. Igual va a seguir la discusión de que si van a entrar o no van a entrar el 1 de marzo. Sí, pues eso va a seguir. Reinaldo, ahora cuéntame esto de la ilegalidad de la expulsión de extranjeros que la Corte acaba de decir que falla como a favor de este recurso que se puso para esta situación, sí, y que finalmente era ilegal. Fueron 5 recursos de amparo que se interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Iquique, la cual falló todo a favor, declarando ilegal la expulsión de los venezolanos que fueron embarcados en el avión, ¿cierto? El miércoles pasado creo que fue así. El recurso, ¿cierto? En el fallo, digamos, la Corte de Apelaciones dice que hay una violación de una garantía constitucional y las medidas de expulsión de formas administrativas no son válidas, por el contrario, son arbitrarias, lo cual, ¿cierto?, pone en tela de juicio todo este operativo que realizó el gobierno, encabezado por los 3 ministros. Tú estuviste en el aeropuerto ese día, ¿cierto?, y le preguntaste a alguna de las personas que estaban siendo expulsadas y precisamente te decían, ¿cierto?, bueno, no sé por qué me echan, digamos, yo no soy delincuente, no sé, ¿por qué me están expulsando? Y efectivamente, ¿cierto?, el derecho a migrar está establecido en una serie de tratados, ¿cierto?, y leyes internacionales, y todo el mundo lo tiene. Entonces, se habían levantado voces muy, muy soterradas, ¿cierto?, que probablemente no tuvieron un gran eco en la opinión pública de personas, abogados principalmente, que dijeron que esto era ilegal, que esto no se podía hacer, no podías tú, ¿cierto?, por lo menos dejarle un tiempo para que la persona pusiera un recurso y para que ese recurso fuera fallado. Entonces el gobierno hizo esto muy rápido, tan rápido que eso no alcanzó a realizarse, y efectivamente, ¿cierto?, después de una semana, la Corte de Apelaciones dice que eso es absolutamente ilegal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, digamos, ¿cierto? Bueno, esas personas ya se fueron, probablemente a lo mejor alguno de ellos podría, en virtud de esta apelación, retornar al país, de repente decir, oiga, esto fue legal, por lo tanto yo tengo derecho a estar aquí, lo cual sería un tremendo, ¿cierto?, un tremendo problema para el gobierno. Imagínate que vuelvan de los 50 y tantos venezolanos, que vuelvan, no sé, 5 o 10 de repente y se instalen en la frontera y digan, yo tengo derecho a estar aquí. Eso sería tremenda complejidad. Y lo otro, ¿cierto?, que es muy importante es que este fallo, ¿cierto?, viene a ratificar otros fallos de mucho tiempo antes. O sea, el gobierno sabía que esto era ilegal, no es una cosa que, mira, ahora la Corte de Iquique dice que es ilegal. Yo tengo aquí una noticia del 10 de octubre del año 2019, o sea, estamos hablando de hace más de un año atrás, donde la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema, ratificó que las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular son ilegales. Estamos hablando de hace un año y medio. Por lo tanto, esto agrava el tema para el gobierno, porque el gobierno no puede alegar desconocimiento, mira, no, nosotros hicimos esto y no sabíamos, no, lo sabían absolutamente. Y por algo lo hicieron en tan poco tiempo, digamos, ¿cierto? Esta era una operación, como dijo el alcalde de Colchane, ¿cierto?, entre otros, de una operación mediática, ¿cierto?, bastante pirotécnica, para dejar tranquilos, ¿cierto?, a todas aquellas personas que estaban pidiendo, ¿cierto?, que expulsaran a estos ciudadanos, que el gobierno se pusiera los pantalones, en fin, ¿cierto?, que lo hemos visto en las redes sociales, yo creo que ya en forma majadera. La verdad es que a mí me da vergüenza ajena cuando leo ese tipo de comentarios, ¿cierto?, porque demuestran un desconocimiento absoluto, no solamente de las leyes, sino que también, ¿cierto?, una completa insensibilidad y una falta de humanidad, pero enorme. Y desgraciadamente es muchas las personas, ¿cierto?, que en todas las notas que hacemos nosotros, ¿cierto?, se inscriben ahí con comentarios absolutamente xenófobos y que no tienen ningún fundamento. Realmente es bien lamentable esto que ocurrió. Oye, igual bajó un 90% la llegada. Claro, yo creo que en ese sentido yo creo que el gobierno, digamos, entre comillas, cumplió su objetivo, ¿te das cuenta? Porque ellos lo que querían era meter susto. En el fondo el ministro lo dijo, téngase presente, digamos, o sea, si usted llega aquí, mire, lo vamos a agarrar y lo vamos a devolver. Bueno, se anunció además, ¿cierto?, que iban a contratar 15 vuelos, que iban a licitar unos vuelos. ¿Qué va a pasar ahora con esos vuelos? ¿Qué va a pasar con los 1.500 personas que querían expulsar? ¿Lo podrán hacer así tan de buenas a primeras después de este fallo?
hay todo un tema ahí que viene bien complicado para el gobierno. Sí. A pesar, cierto, de que señalemos también, cierto, que el intendente Miguel Ángel Quesada señaló que como gobierno actuaron ajustados a derecho. No podía decir otra cosa, digamos. Y estamos en una línea correcta, dijo, en la expulsión. Así que bueno, eso me imagino que le dijeron al intendente que dijera. Sí, obviamente. Oye, Reinaldo, y otro aspecto, otra situación. Bueno, sí. Ahí cerramos un poco el capítulo de esto. Los otros que están bien complicados son los candidatos independientes. Los candidatos independientes. Porque, mira, ya llevamos un montón de rato hablando. Para poder cerrar esta parte del programa, los candidatos independientes, ¿qué está pasando con ellos? ¿Por qué sientes que está...? No, porque sientes, porque sabes que está tan difícil para ellos la situación de poder llegar a ocupar un lugar. Sí, mira, bueno, lo que pasa es que el Consejo Nacional de Televisión, ¿cierto?, asigna minutos en la franja electoral de acuerdo a los votos que tienen los partidos, y como aquí estamos hablando de candidaturas independientes que nunca han tenido un partido, ¿cierto?, y que no tienen ninguna, no vienen con un historial, se aplica una norma del partido que sacó menos votos, no sé qué. Al final la cuestión es que le da una fracción de segundo a cada uno, ¿cierto? Y son muchos candidatos. Recordemos que hay más de 1000 candidatos, digamos, a la convención constituyente en todo el país. Entonces, si te toca unas 6 milésimas de segundo, digamos, que vas a poder hacer 6 milésimas de segundo, o sea, no alcanza a ser un flachazo, digamos. Entonces, claro, el reclamo de ellos, ¿cierto?, es que los partidos políticos, ¿cierto?, hicieron esto entre gallo y medianoche, ¿cierto?, hicieron esta normativa. Ellos, entre otras cosas, ¿cierto?, hicieron que las listas solamente pudieran tener 6 candidatos y no más, porque ¿qué habría pasado si las listas de independientes hubiesen sido una sola lista? Probablemente habrían salido puros independientes, ¿te das cuenta? Si todos los votos de los independientes se suman, pero no, dijeron tienen que máximo 6. Y en el caso, ¿cierto?, de la franja electoral, ¿cierto?, de la publicidad en política, quedaron prácticamente fuera, quedaron out. Entonces, ahora los candidatos independientes, ¿cierto?, que se dieron cuenta de esta situación, van a tener que hacer campañas solamente a través de redes sociales. En fin, van a tener que inventar un poco, ser innovadores y creativos para que la gente sepa o los conozca por lo menos. Aquí tenemos 50 candidatos, Karim, 50 personas quieren ser convencionales constituyentes para 3 cupos. ¿Quién se va a saber el nombre o va a saber la trayectoria de 50 personas? Nadie, pero les va a quedar sonando los más conocidos de siempre, ¿no? Sí. Porque ahí no se va a cumplir, digamos, el 80-20, ¿te das cuenta? Si el 80% de la gente dijo que quería candidatos independientes que no fueran de los partidos políticos, bueno, resulta que al final se van a tener que elegir los que se conocen, ¿cierto? Porque, no sé, eran diputados, eran gobernadores, o eran no sé qué. Entonces, ahí repítelo de nuevo, porque eran 2 gobernadores y un diputado. Oye, claro. No, pero sí es verdad. Mira, estuvimos con ellos en Masa Crítica el otro día, con el Hugo Gutiérrez, ¿cierto?, con Gonzalo Prieto y con Álvaro Jofré, y les preguntamos, o sea, la gente, la primera pregunta que les hice fue esa, o sea, la gente pidió gente nueva, caras nuevas. ¿Por qué se presentan ustedes? Bueno, ellos tienen toda una argumentación que bueno, yo creo que no resiste ningún análisis si la gente fue clara. No queremos gente conocida de los partidos políticos, queremos gente nueva, independiente. Pero cada uno se justifica, en fin. ¿Dónde está el programa, señor productor, para poderlo ver? En iquiquetv.cl ya está al aire ese capítulo de Masa Crítica. Lo voy a ver, Reinaldo. No he tenido el tiempo de está muy bueno el programa. Está muy bueno el programa porque digamos, pusimos ahí todas estas contradicciones vitales, digamos, que surgen a la hora de la elección del 11 de abril. Oye, ya estaría bueno que de repente me pegara ahí una invitadita a tu programa. Yo te invito a todos los míos y podría invitarme. Mira, podría ser. Para pimponear un poco con él. Está inocupado, hombre, con todos los canales. Pero yo me hago el espacio. Yo me hago el espacio para grabar contigo ahí porque quiero un poco estar con la gente. Reinaldo, gracias por haber estado conmigo. Gracias a ti, Karim, que estés muy bien, cuídate, falta poco para la vacuna, así que a cuidarse. Gracias, Reinaldo. Y ustedes no se vayan, que yo continúo. Voy a un pequeño corte y regreso de inmediato. Sigan Iquique al Día en Cuarentena.